Hola, soy Sergio Fidalgo, soy escritor y periodista y he perpetrado este libro que se llama 50 hazañas de TV3, en la que explico esas heroicas miserias que la televisión autonómica catalana ha parido, y perdón la expresión, para dividir a Cataluña y sobre todo para dividir a toda España. TV3 forma parte, digamos, del plan de Jordi Pujol para conseguir hacer una Cataluña catalana, crearse un país en miniatura a su medida, un país que en el futuro, digamos, se independizará de España. Por lo tanto, desde su génesis, que fue en el 84, ya TV3 estaba claro que era una televisión nacionalista. Pero, y sí, eso sí que es cierto, el nivel de injerencia gubernamental era más o menos similar al que pudiera tener cualquier televisión pública en este país, tanto autonómica como televisión española. Pero a partir de que Artur Mas decide iniciar el proceso separatista para tapar sus miserias, es cuando TV3 da un giro de tuerca, aumenta digamos, la potencia del fuego, y ya no dejas una tele más que sigue los dictados de un gobierno de turno, en este caso Convergencia o el tripartito, sino que se dedica a hacer ingeniería social. Bueno, de entrada tú piensas que Esquerra Republicana es uno de los socios importantes del gobierno de la Generalitat, de hecho es la mitad del gobierno, y claro, tiene una alianza estratégica con Bildu, por lo cual la operación de blanqueo de este mundo ya le viene, digamos, desde hace años. A Otegi se ha paseado por toda Cataluña de la mano, pues por ejemplo, de Tardá o de Rufián. Forma parte del proyecto rupturista de Esquerra el buscar alianzas. Obviamente el PNV era el aliado natural de Convergencia, y la aliado natural que se ha buscado Esquerra es Bildu y el mundo, digamos, Batasuno. Por lo tanto, es normal que los paseen y que los blanqueen. Bueno, primero que es normal que Terribas intente hacer lo que hizo, que es blanquear lo que hace ella. Recordemos que Terribas fue la persona que desde Cataluña Radio, la emisora más importante de la Generalitat, una emisora que la escucha cada día 700.000 personas, se dedicó a radiar la posición de los coches de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, y pidiendo a los oyentes que llamaran para decir dónde estaban, para que los activistas separatistas pudieran escaparse. Con lo cual, Mónica Terribas, lo que diga o deja de decir, no tiene ningún interés. Es lo que es. Que Évole se dedique a apretar un poquito, Évole hace siempre esto, da una de cal y dos de arena. O sea, por lo tanto, próximamente veremos a Évole hacer la enésima operación de blanqueo del separatismo catalán. Pero sí que es cierto que estuvo bien que le apretara un poquito a Terribas, un poquito, tampoco sufrió mucho. Cuní siempre ha sido así. Cuní es ni carne ni pescado, ni carne ni peix, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha. Intenta siempre quedar bien con todo el mundo. Él viene de TV3, no sabe si de aquí 5 años volverá a TV3, por lo tanto hace lo que hace siempre. Y la otra persona que me has dicho, que es Lidia, bueno, pero es que Lidia es de la casa, Lidia Heredia, y obviamente, pero es la cara amable, no es lo peor que tiene TV3, no es la más radical, no es un Toni Soler, no es un Jair Domínguez, no es una Pilar Rahola, y por lo tanto intenta blanquear lo imblanqueable, intenta suavizar lo que es mentira. Sí, pero piensa que la sección de Moliner es una sección aparte, que no está en mesa, o sea, no es la sección que se puede decir Heredia está allá y por lo tanto puede cortar o no puede cortar. Ese caso concreto que fue muy lamentable y que, por cierto, sirvió para que para Moliner la ascendieran a partir de ese momento, le dieron un programa diario en Cataluña Radio. Es curioso, cuanto más radical eres, más te premian. De ahí, por ejemplo, que Jair Domínguez o Toni Soler cada vez la hagan más gorda porque ven que se la cuenta. Pero en el caso de Lidia Heredia no es lo peor, insisto. Claro, no es lo peor comparado con Toni Soler o comparado con Pilar Rahola. Por supuesto que Lidia Heredia, en una televisión pública normal, de un país normal, cuando digo normal me refiero que entienda un servicio, que sea un servicio público, Lidia Heredia tendría muchos problemas. Bueno, eso es mentira porque básicamente TV3 la ven básicamente fue los espectadores separatistas. De hecho, recuerdo un reportaje de hace unos meses de Cristian Segura en El País que demostraba precisamente esto, que sobre todo en los informativos, la gran mayoría de personas que lo veían votaban Esquerra, CUP y Junts per Catalunya, y en cambio pues la gente que vota Ciudadanos o vota el PP, incluso PSC, prácticamente no ven los informativos de TV3. Pues no es cierto de que TV3 se ha convertido en una televisión básicamente de secesionistas. Y sí que es cierto que ha aumentado la audiencia, pues claro, es que como dice Ferran Monegal, que es un crítico de televisión muy conocido, TV3 es como ir a misa. O sea, la gente no va a ver la tele, la gente va a comulgar con lo que allí te venden. Y por lo tanto crea una adicción y una fidelidad que es a prueba de bombas. Es que, a ver, Jordi Évole hace siempre lo mismo, o sea, insisto. O sea, un día aprieta y otro día deja de apretar. Por lo tanto, no me extraña que apretara de Rivas, porque querría, digamos, quiere jugar a eso, quiere jugar a ser el gran periodista que está por encima del bien y del mal. Y no me extraña en absoluto. Y posiblemente pronto veremos alguna entrevista o algún reportaje que blanqueará la imagen del separatismo catalán, porque siempre hace lo mismo. Es idéntico. Es como otros personajes de esta tercera vía, que intenta estar por encima de unos y de otros, pero que en el fondo al final beneficia precisamente a los que quieren romper.
TV3 piensa que es un medio muy grande en el sentido que entre solo TV3 andaba sobre los 2.000 trabajadores. Por lo tanto, es una televisión, tiene cierto sesgo nacionalista, porque no lo vamos a engañar. Al final, la selección de personal es como es. Pero hay un poco de todo, o sea, porque también piensa que ha habido sucesivas capas. Los socialistas mandaron durante 8 años y aunque la televisión la dominaba Esquerra, la dirigía en la época del tripartito, sí que es cierto que todo el mundo ha ido metiendo gente allí. Por lo tanto, no es o sea, lo que es el trabajador de base, hay un poco de todo, o sea, no tampoco podemos estigmatizar a la gente, porque son 2.000 personas, insisto. Otra cosa son las direcciones y otra cosa es, digamos, los puestos de mando, que ahora mismo, tanto en TV3 como en Cataluña Radio, lo domina el sector más radical. El director de informativos, David Bassa, recordemos que fue el que hizo un documental, entre comillas, sobre Terra Lliure, en el cual la imagen que daba de Terra Lliure, que recordemos era una banda terrorista, era bastante light y blanqueaba. Ese señor es el jefe de informativos. El jefe de Cataluña Radio, el director, Saúl Gordillo, es una persona que destaca por su radicalidad política, porque es una persona muy cercana a Esquerra Republicana. Y bueno, y Vicente Sánchez, que es el director de TV3, es que no nos engañemos, 15 días antes de ser director de TV3, iba dando actos por toda Cataluña con Unión Cultural, porque fue vicepresidente de Unión Cultural. Y obviamente no era para partir caramelos, eran actos muy duros en contra, digamos, del resto de España. Este es el personal ese que dirige TV3. A partir de ahí, por supuesto que hay muchos trabajadores que son de la cuerda, por supuesto que hay un cierto sesgo, como le pasa en la educación pública, que el nacionalismo domina entre, digamos, la mayoría de los trabajadores, pero la dirección es la clave. Ostras, es que Toni Soler también conecta muy bien, porque piensa que Rahola no deja de ser una invitada de lujo que va 2 veces por semana. Me parece que va al Totes Mode 2 o 3 días, que es un programa de tarde, y luego el Unipresente Preguntas Frecuentes, que es el programa de sábado por la noche. Y es en plan el púlpito de Pilar. Suelta su speech de 5 o 10 minutos, pero luego se va. En cambio, Toni Soler tiene un programa de cada tarde, que es muy visto, está alrededor de un 18%, 400.000 personas solo para Cataluña, y ese señor no solamente es una persona a la que le ve mucho, es el productor más beneficiado por la cadena, que tiene programas como Polonia, y que, bueno, un programa, por ejemplo, como el de Risto Mejide, que está en 4, también luego produce. La radicalidad que está prestando al servicio del separatismo le está consiguiendo réditos dentro y fuera de Cataluña. Y este señor, aparte, presenta un programa. Es una persona que conecta mucho más, es más importante que la Pilar Rahola, o que, yo que sé, o que Jair Domínguez, o que cualquier otro personaje que te puedas imaginar de TV3. Piensa una cosa, Andreu Buenafuentes es una persona que quiere vender programas. Y en TV3, si quieres vender un programa, no puedes vender un programa, digamos, por la convivencia. Entonces, si tú quieres contener el programa de la noche de los sábados y facturar lo que facturas, y es un programa que debe facturar bastante porque está grabado a todo tren, obviamente has de dar un producto, como se dice, llaves en mano. Y realmente Preguntas Frecuentes es un producto llaves en mano. Está pensado para lo que está pensado, es un programa de agitación y propaganda con cierto barniz que intenta de pluralidad, porque de vez en cuando invitan a algún tertuliano que es constitucionalista, pero generalmente es uno rodado por 4 que se dedican a darle, y obviamente con un público también favorable a las tesis, digamos, de nacionalistas, y por supuesto la presentadora que pone siempre cullarada, como se dice en Cataluña. Pero ojo, no solamente es Laura Rosell, es que antes Ricard Ustrell era por el mismo tenor, y la que está ahora, que es Cristina Puig, también. Al final, ese programa, como todos los programas importantes de TV3, tal como está Passant, como Totes Mou, pues como por ejemplo pues el Polonia, todos estos programas solo tienen la lógica de intentar ayudar a que el proceso separatista triunfe, y por lo tanto todos sus contenidos están orientados a ello. Preguntas Frecuentes es el más cantón, porque es un programa que intenta copiar La Sexta Noche, es una especie de programa ómnibus que hay un poco de todo y que dura como casi 4 horas, y por tanto siempre habrá un contenido que te llamará la atención, pero no es solamente ese programa, es toda la parrilla, hasta los programas infantiles. TV3 hace 15 años podría ser homologable a un Canal Sur, a una televisión gallega, a un Telemadrid, a una televisión española, a una televasca, la ETV. O sea, era una televisión que el gobierno influía. Estaba claro, y el gobierno influía, en este caso, para que tuviera una cierta dosis nacionalista. Pero no es lo de ahora. Lo de ahora es muy diferente. O sea, que a Pablo Casado le llamen en un programa teóricamente de satírico, racista y facha, eso antes no se hacía. Que al rey se le acuse en otro programa satírico. No que te rías del rey. Del rey en Polonia se han reído siempre. Pero es que ya últimamente ya le sacan como que le gustan las señoritas de clubs de alterne. Claro, ese tipo de gags antes no se hacían. O sea, por supuesto que ha habido un incremento muy duro de los contenidos, pues simplemente porque como el gobierno de Cataluña ha decidido hacer una huida hacia adelante,
obviamente, pues la televisión les sirve, digamos, de elemento aglutinador para mantener aprietas las filas. Cuando un proceso se está descomponiendo como separatista, la única manera que tiende a conseguir que la gente no se le suya y que sigan creyendo en la nada, porque es un proyecto basado en la mentira y les han engañado, es que la tele cada día y la radio machacan consignas y está para eso. Por lo tanto, cuanto peor vaya el procés, más herramienta de propaganda será TV3. Por supuesto, ellos, a ver, en Cataluña vivimos en una situación en la cual la base de la política catalana es negar la realidad. Se niega continuamente la realidad. Por lo tanto, no me extraña que Lidia Heredia y no me extraña que Mónica de Rivas, cuando se vienen a Madrid o a una tele de ámbito nacional, obviamente niegan la realidad. Pero es lo que es. Cuando los teleinformativos se habla de gobierno en el exilio, cuando no hay exiliados, sino lo que hay son prófugos, estás mintiendo. Cuando tú hablas de presos políticos, cuando son políticos que están en prisión preventiva, estás mintiendo. Cuando tú hablas del derecho a decidir, cuando ese derecho no existe, estás mintiendo. Eso se dice en TV3. Por lo tanto, lo que pasa es que ellos siempre van a, si mienten en antena, en su antena, ¿cómo no van a mentir en otras televisiones? Pero bueno, esto ya es una cosa que viene bastante de antiguo. Porque generalmente en las series de TV3 todos hablaban catalán, excepto los personajes que según el guionista de turno eran negativos, pues el policía, el guardia civil, el profesor que caía mal, por la prostituta sea prostituta, siempre la gente que hablaba castellano eran gente de estratos sociales bajos o personajes, digamos, desagradables para la visión nacionalista del mundo. Eso de siempre, desde el año 84, ¿eh? Lo que pasa es que, digamos, últimamente ya ya rozan la mala educación. En el caso de la entrevista fue lamentable que Colau, que es un personaje que filtra con el separatismo, como bien sabemos, quedó bien, porque intentó decir, oiga, yo no tengo ningún problema con esto, ¿no? Hablemos en castellano. Pero es que en TV3 ahora mismo lo anormal es la norma y lo radical es lo que se lleva. Y todo lo que huela a atacar la convivencia y atacar a los catalanes que se sienten españoles en Cataluña es palabra de Dios que se dice. Por ejemplo, el crítico del periódico, que también es un medio de allí y por lo tanto se puede considerar que también les hace daño, que es Ferran Monegal, lleva no ya una vez, sino ha dicho 50 veces que TV3 ya es otra historia, que ya no es la típica gubernamentalización de la televisión pública, es otra historia. Y él pone, lo que he dicho antes, él pone el ejemplo de la misa. O sea, que ya que TV3 se ve como un fenómeno religioso que no informativo o no de comunicación o no de servicio público. Que lo diga Mela les puede hacer un poquito más de daño en el sentido que, bueno, Mela es una persona mucho más tendente a navegar como casi todo el mundo de este ámbito en Cataluña. Pero Monegal, que en Cataluña es un personaje público, no os olvidemos que Monegal durante varios años era un personaje del Polonia, que es el principal programa humorístico de TV3, y tenía imitador. Sabes que en la tele cuando tienes imitador es que eres alguien importante. Y Monegal lleva años diciendo que TV3 ha perdido el rumbo. Por lo cual el problema, claro que les duele, pero en el fondo les duele, pero les da igual porque no cesan de hacer lo mismo.